Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que combina pasión, intriga y, lamentablemente, una buena dosis de drama. Sí, hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, la pareja turca que ha cautivado corazones y también generado controversia. Vamos a analizar a fondo su relación, los rumores, las separaciones, y todo lo que ha rodeado su historia de amor, especialmente centrándonos en los juicios, tanto en los mediáticos como en los personales, que han tenido que enfrentar. Así que prepárense para un análisis exhaustivo y, como siempre, les invito a que participen en la conversación en los comentarios. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos y análisis profundos. Bien, comencemos. Serkan y Özge, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era innegable y pronto, esa química trascendió la ficción. Los rumores comenzaron a circular, ¿eran algo más que compañeros de trabajo? Las revistas de farándula se llenaron de fotos robadas, miradas cómplices y testimonios de fuentes cercanas. Y finalmente se confirmó, Serkan y Özge eran pareja. La noticia, como era de esperar, causó furor. Sus fans estaban encantados, celebrando el amor que había nacido entre sus personajes favoritos. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad rara vez es completa. Pronto, las sombras comenzaron a aparecer. No olvidemos que el mundo del espectáculo es un escenario complejo donde la realidad y la ficción a menudo se entrelazan de manera confusa, creando un caldo de cultivo para la especulación y el drama. El principal problema, desde mi punto de vista, fue la presión mediática. Serkan y Özge pasaron de ser actores queridos a ser el centro de atención constante. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada palabra interpretada, cada gesto diseccionado. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto perfecta, el rumor explosivo. Esta constante vigilancia inevitablemente comenzó a afectar su relación. Imaginen por un momento la sensación de estar permanentemente observados, de no poder tener un momento de privacidad, de sentir que cada uno de sus actos es juzgado y criticado. Esa era la realidad diaria de Serkan y Özge. La presión era asfixiante y es difícil mantener una relación sana bajo esas circunstancias. Otro factor que contribuyó al drama fueron las expectativas del público. Los fans idealizaron su relación, esperando que vivieran un cuento de hadas perfecto. Cualquier pequeña imperfección era vista como una traición, un fracaso. Se les exigía ser la pareja perfecta en todo momento, algo que obviamente es imposible. El público a menudo olvida que los actores son personas de carne y hueso con sus propios defectos y problemas. Esperan que vivan a la altura de sus personajes, que sean perfectos y que su relación sea un reflejo de la historia de amor que vieron en la pantalla. Esta idealización crea una presión enorme sobre la pareja, que debe lidiar con la fantasía creada por los fans y la realidad de su propia relación. Además, no podemos olvidar la influencia de sus respectivas carreras. Ambos eran actores exitosos, con agendas apretadas y compromisos profesionales constantes. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos, para cultivar su relación. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales, la distancia física, todo esto sumaba tensión a la pareja. En el mundo del espectáculo, el tiempo es un bien escaso y valioso. Los actores están constantemente viajando, trabajando en diferentes proyectos y sometidos a horarios extenuantes. Esto dificulta enormemente la posibilidad de mantener una relación estable, ya que requiere tiempo, dedicación y compromiso mutuo. Pero lo que realmente puso a prueba su relación fueron los rumores de infidelidad. Como suele ocurrir en estos casos, comenzaron a circular historias sobre supuestas relaciones extramatrimoniales, tanto por parte de Serkan como de Özge. Estas acusaciones, aunque nunca fueron probadas, generaron un gran revuelo mediático y minaron la confianza dentro de la pareja. Los rumores de infidelidad son como un veneno que se extiende rápidamente, destruyendo la confianza y generando dudas e inseguridades. Incluso si las acusaciones son falsas, el daño ya está hecho. La pareja se ve obligada a lidiar con la desconfianza, la sospecha y el dolor, lo que puede ser devastador para la relación. Fue entonces cuando empezaron los juicios, tanto los mediáticos como los personales. Los medios de comunicación los juzgaban constantemente, criticando sus decisiones, especulando sobre su futuro.
Pero lo más doloroso, sin duda, fueron los juicios internos, las dudas, los reproches, las inseguridades que surgieron como consecuencia de la presión y los rumores. Los juicios mediáticos son implacables y crueles. Los medios se alimentan del drama y la controversia, y no dudan en juzgar y criticar a las figuras públicas, a menudo sin tener en cuenta el daño que pueden causar. Pero los juicios personales son aún más dolorosos. Las dudas, las inseguridades y los reproches corroen la relación desde dentro, generando un clima de tensión y desconfianza que es difícil de superar. Recuerdo claramente un episodio en particular. Un paparazzi publicó unas fotos de Serkan cenando con una compañera de reparto. La prensa se volvió loca, acusándolo de ser infiel. Özge comprensiblemente se sintió devastada. Aunque Serkan negó las acusaciones y explicó que se trataba de una cena de trabajo, la duda ya estaba sembrada. Este tipo de situaciones son el pan de cada día para las parejas que viven bajo el escrutinio público. Un simple gesto, una mirada, una conversación pueden ser interpretados de manera errónea y utilizados para alimentar rumores y especulaciones. Este tipo de situaciones, lamentablemente, se repitieron varias veces a lo largo de su relación. Cada nuevo rumor, cada nueva foto comprometedora, era como un puñal que se clavaba en su corazón. Y aunque intentaban superarlo, la cicatriz quedaba allí, recordándoles constantemente la fragilidad de su amor. Las cicatrices emocionales son difíciles de curar. Cada vez que se produce un nuevo rumor o una nueva crisis, la herida se reabre, haciendo que sea aún más difícil superar el dolor y reconstruir la confianza. La situación llegó a un punto crítico cuando se anunció su separación. La noticia, como era de esperar, causó conmoción entre sus fans. Muchos se sintieron decepcionados, incluso traicionados. Pero en realidad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar sus decisiones? ¿Acaso sabemos lo que realmente pasaba dentro de esa relación? Es fácil sentarse frente a una pantalla y criticar, opinar, juzgar. Pero es importante recordar que Serkan y Özge son personas reales, con sentimientos, con vulnerabilidades. Su relación, como cualquier otra, tenía sus altibajos, sus fortalezas y sus debilidades. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre es fácil comprender lo que sucede entre dos personas. A menudo solo vemos la superficie, la imagen que proyectan al público, pero desconocemos la realidad de su vida privada y los desafíos que enfrentan. Juzgar sin conocer es injusto y cruel. Después de la separación, ambos intentaron rehacer sus vidas. Se enfocaron en sus carreras, buscaron nuevos proyectos, trataron de dejar atrás el dolor y la decepción. Pero, como suele ocurrir, el pasado siempre vuelve. La separación puede ser un momento doloroso y difícil, pero también puede ser una oportunidad para crecer y aprender. Enfocarse en el trabajo, buscar nuevos proyectos y rodearse de amigos y familiares puede ayudar a superar el dolor y reconstruir la vida. Sin embargo, el pasado siempre estará ahí, recordándonos los errores y las lecciones aprendidas. Tiempo después, los rumores de una reconciliación comenzaron a circular. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo miradas cómplices, gestos cariñosos. Había una segunda oportunidad para su amor. La reconciliación es un tema delicado. Requiere valentía, humildad y un gran deseo de superar el pasado. No siempre es posible, pero cuando dos personas están dispuestas a intentarlo, puede ser una experiencia transformadora. Finalmente se confirmó, Serkan y Özge estaban de nuevo juntos. La noticia fue recibida con alegría por muchos de sus fans, que nunca perdieron la esperanza de verlos felices. Pero al mismo tiempo también generó cierta cautela. ¿Podrían superar los obstáculos que los habían separado en el pasado? ¿Podrían construir una relación más fuerte y sólida? La reconciliación es solo el primer paso. El verdadero desafío es construir una relación más fuerte y sólida que la anterior, aprendiendo de los errores del pasado y trabajando juntos para superar los obstáculos que puedan surgir. La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Pero lo importante es que ambos están dispuestos a intentarlo, a luchar por su amor, a superar los juicios y las presiones. Y al final, eso es lo que realmente importa. Lo importante es que las dos personas estén comprometidas a trabajar en la relación y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. El amor, la paciencia y la comunicación son clave para superar los desafíos y construir un futuro juntos. Su historia, en mi opinión, es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las parejas que viven bajo el escrutinio público.
La presión mediática, las expectativas del público, los rumores y las acusaciones, todo esto puede minar incluso la relación más fuerte. La fama tiene un precio y uno de ellos es la pérdida de privacidad y la constante exposición a la crítica pública. Las parejas que viven bajo el escrutinio público deben ser especialmente fuertes y resilientes para superar los desafíos y proteger su relación. Pero también es una historia de esperanza, de segundas oportunidades, de la capacidad de superar los obstáculos y de luchar por el amor. Serkan y Özge, a pesar de todo lo que han pasado, han demostrado que el amor puede ser más fuerte que cualquier adversidad. Su historia es un ejemplo de que el amor puede superar los desafíos y que las segundas oportunidades son posibles. Sin embargo, requiere trabajo, compromiso y una gran dosis de esperanza. Así que, en lugar de juzgarlos, deberíamos apoyarlos y desearles lo mejor. Al fin y al cabo, todos merecemos ser felices. Y si ellos han encontrado la felicidad juntos, ¿quiénes somos nosotros para negársela? Es importante recordar que todos merecemos ser felices y que no tenemos derecho a juzgar las decisiones de los demás. Si Serkan y Özge han encontrado la felicidad juntos, debemos apoyarlos y desearles lo mejor. En resumen, hoy hemos analizado la relación de Serkan y Özge, enfocándonos en los juicios, tanto mediáticos como personales, que han tenido que enfrentar. Hemos visto cómo la presión, los rumores y las expectativas pueden afectar una relación, pero también hemos destacado la importancia de la esperanza, la perseverancia y la capacidad de perdonar. Su historia es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que requieren trabajo y compromiso. Sin embargo, también es una historia de esperanza y de segundas oportunidades. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, les agradezco enormemente por ver este vídeo y por formar parte de nuestra comunidad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación de Serkan y Özge? ¿Creen que podrán superar los obstáculos y construir un futuro juntos? ¿Qué consejo les darían? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, sean felices y no juzguen tan rápido. Hasta la próxima.